Hola, buenas noches, compañeras. Un gusto. Me pareció como importante encuadrar lo que sucedió este fin de semana en Ecuador y hace algunos días en la cumbre de la CELAC como el primer momento en el que la región como región pareció contestar al reacomodo geopolítico post-Trump, ¿no? Desde un concepto que se ha trabajado en el ámbito de la teoría de los movimientos sociales y de la sociología política latinoamericana, que es el concepto de ciclos progresistas en América Latina o ciclos de gobiernos progresistas, porque creo que nos invita a hacer un corte de caja de dónde estamos como región, dónde está el proyecto desneoliberalizante que hemos dado por llamar progresismo y cómo enfrentar los desafíos que se nos pueden venir de aquí en adelante, ¿no? Entonces, este concepto desde la sociología política latinoamericana ha sido el de los ciclos de gobiernos progresistas. Y nace este concepto de como lo que se identificó como un proceso de acumulación de fuerzas que se dio en la década de los 90 del siglo pasado, un proceso de acumulación de fuerzas plebeyas a las que algunos, por ejemplo, le llaman una emergencia auténticamente plebeya, con un signo fuertemente antineoliberal, que se conoció, por ejemplo, como con el fenómeno del altermundismo, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el espejo de Ecuador y México, pues en Ecuador teníamos a la CONAIE y en México teníamos al zapatismo, ¿no? En esa emergencia fuertemente anti-status quo neoliberal, las primeras importantes interpelaciones al consenso neoliberal que se había instalado desde el periodo de la dictadura, de las dictaduras en el cono sur, en el continente, ¿no? Entonces, autores como por ejemplo Frank Godichaux plantean que este proceso de acumulación política de fuerza plebeya, de emergencia plebeya, condensó en un primer arribo al poder político, al poder del Estado, lo cual de suyo y de inicio fue relativamente contradictorio porque uno de los tintes políticos de ese proceso de emergencia plebeya de los noventas fue pues su, como diría Holloway, su vocación de cambiar al mundo sin tomar el Ujú. poder, ¿no? Y la emergencia de proyectos autonomistas que no parecían estar en la lógica del Estado y de la toma del poder político, y sin embargo, ese proceso de acumulación de fuerzas y de sentido común cargado hacia la izquierda terminó condensando en importantes victorias electorales, ¿no? Y entonces si vemos cómo inició el siglo XXI en América Latina, pues tenemos gran parte del continente gobernado por opciones que rompían con el consenso neoliberal y con el sentido común neoliberal. Y tenemos pues la temprana Venezuela de Chávez, pero tenemos Bolivia y el MAS, tenemos Ecuador en ese primer momento, Argentina, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, y también tenemos el fraude del 2006 en México, que de no haberse Claro. consumado hubiera puesto tempranamente a México a participar en este primer quiebre del proyecto neoliberal, ¿no? Y entonces plantea Godichaux, por ejemplo, que en la América Latina de inicios del siglo XXI sí podemos caracterizarla por esta irrupción de un antineoliberalismo que venía de muy abajo y bastante a la izquierda, pero que terminó como acomodándose en una forma de toma de poder político que prometió mucho en términos de lo que la región podía mover hacia la izquierda el panorama internacional. Y por ejemplo, autores como François Outard de plano decía que América Latina en ese momento tenía la grandísima responsabilidad, esto lo dijo en tanto secretario ejecutivo del Foro Mundial de las Alternativas, tenía la responsabilidad histórica de plantear el nuevo paradigma primero post-neoliberal y había que Ujú. pensar si daba de alcance, con un alcance, daba para un alcance anticapitalista, ¿no? Entonces, el inicio de esto que estamos viendo hoy en una América Latina, en una CELAC que funcionó narrativamente, al menos narrativamente, como un
bloque con fuerte tinte anti-yanqui, un bloque progresista, viene de ese proceso de acumulación de fuerzas y desde ahí tenemos que estar pensando cuáles son los alcances de una coordinación regional, pero además que pinte las cosas pues con tintes de izquierda o con tintes progresistas, ¿no? Ahí la dejo en esta primera ronda como para poner el debate de dónde vienen los gobiernos de izquierda de esta etapa de América Latina que hoy fueron y protagonizaron la CELAC y que volvieron a sufrir un importante revés con la derrota electoral de Luisa González en Ecuador.